vamos a tener un tema en especial sobre algo que le sucede al ser humano por naturaleza, y es el temor. Estamos hablando de soberanía de Dios, pero queremos ver que dentro de la soberanía de Dios, y lo vamos a ver con unos ejemplos de la Biblia, casos específicos, el temor es un detonante de muchas cosas. Y quiero que veamos un video en el cual a veces, y por lo general la mayoría de veces, cuando actuamos bajo ese sentimiento de temor, pues nos lleva a cometer errores, por lo general, ¿cierto? Aunque el temor, vamos a ver, también es una actitud de alerta que nos puede hacer reaccionar frente a algo, a un peligro inminente, frente a una amenaza inminente. Vamos a ver este video y yo creo que nos ilustra harto al respecto sobre este tema que vamos a tratar hoy. Amén. Please, excuse me. Let's get on. Excuse me. ¿Cómo lo vimos con el temor? ¿Se asustó por los gorditos? ¿Pasó algo? No, porque se cayó la sensor. No, pero pasó algo. ¿Había temor en él?
y creyéndose que en el otro ascensor no iba a pasar nada y lo contaminaron de gripa porcina. Suele suceder. ¿Por qué? Porque somos personas que vivimos con temor. Quiero que veamos en el libro de 1 Samuel. Nuestro versículo clave hoy es el Salmo 34, versículo 4, donde dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Me libró de cuántos? De todos mis temores. Ese Salmo 34 lo escribió David en un tiempo, en un momento en el que él estaba bajo gran tensión, bajo un manto de temor. Era el momento en el que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿recuerdan? Y previo a escribir este salmo, Saúl ya varias veces intentó ¿qué? Matarlo. Porque efectivamente, veremos en 1 Samuel 21, versículo 10 al 15, ¿qué pasó allí? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Cuando empieza el capítulo dice que David huye ¿de quién? David huye de Saúl, ¿cierto? ¿Usted ha leído esa historia? Claro que sí. Se ha dado cuenta que había gran amenaza sobre la vida de David y él tiene que huir, él se va. En el versículo 10 dice que David se levantó aquel día y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David ¿a quién? A sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran ¿qué? Temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Miren lo interesante. David se fue, como estaba huyendo de Saúl, se fue a Aquis y es el rey de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? ¿Los amigos de David? No, eran los enemigos del rey Saúl también. David en ese momento ya había sido ungido como rey, pero ¿quién estaba gobernando Israel? Saúl, ¿cierto? Pero Saúl, en las gestas, si ustedes empiezan a leer desde cuando empezó David, tuvo ese enfrentamiento con Goliat, empezó a conquistar, empezó a tener grandes batallas y a conquistar David. ¿Y qué decía la gente? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dice que eso empezó a carcomer en la mente, en el corazón de Saúl, envidia, y empezó a perseguir a David, porque él sabía. Es más, él le dijo a su hijo Jonatán y a sus soldados: cuadren la situación para matar a David. Y como Jonatán era gran amigo de David, dijo: mijo, váyase porque mi papá lo va a ¿qué? A matar. Y empieza a tener temor, gran temor David por su vida. Y para huir de Saúl, se fue para la tierra de los filisteos. Y allí empezó a tener temor también ¿de quién? Del rey Aquis. Porque dijo: si a él sabía que era el rey, ¿acaso dice este no es el rey del mundo? Reconocían en David que era el rey. ¿Y qué pasó? David tuvo que volverse loco porque según la tradición, si había una persona
que estaba demente, no podía atentar contra ella. Entonces David, ¿a causa de qué? De su temor, entonces empezó a ¿qué? A comportarse como si estuviese ¿qué? Loco, a actuar diferente, a actuar de una forma que no tenía nada que ver con él. Entonces, él, a través de toda esta persecución, de toda esta situación que vimos allí, escribió este Salmo 34. Y es cuando él dice: bendeciré a Jehová ¿en qué? En todo tiempo. Salmo 34:1. Su alabanza estará ¿qué? De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y sé qué, alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y dice: busqué a Jehová y él me ¿qué? Oyó y me libró de todos mis temores. Era necesario que David experimentara esto siendo rey, porque ya era un rey y lo había quien designado como rey: Dios mismo. Dios es soberano. ¿Sabemos que Dios es soberano? Y recordamos qué significa la soberanía de Dios: el gobierno de Dios. Entonces no nos cabe en la mente cómo este rey que Dios había ya estipulado para el pueblo de Israel empieza a tener que huir, a tener miedo. Era necesario que David pasara esta situación, que viviera bajo un manto de temor. ¿Por qué? Pues soberanía de Dios. Dios lo dispuso así. ¿O es que creen que Saúl actuó por voluntad propia? Bueno, era su voluntad propia, pero ¿quién estaba detrás de esto? Estaba Dios, dentro de su soberanía, porque quería enseñarle a David muchas cosas. Si vemos estos dos pasajes, nos enseña de cómo es el ser humano bajo ese manto de temor. Y vamos a ver que efectivamente el temor hoy en día, como lo experimentamos, es un sentimiento, ¿cierto? Y es que agradable, ¿lo experimentamos? No. Es natural en todos los seres humanos, aún en los mismos animales, vemos, ¿cierto? Que ellos por naturaleza huyen cuando hay amenaza o se amedrentan bajo alguna amenaza. Y efectivamente hay esa oportunidad cuando se presenta nos enfrentamos a un temor físicamente. Es porque es una reacción de nuestro ser, de nuestro cerebro. ¿O ustedes creen que no? Cuando estamos frente a un temor, se activan ciertas enzimas en nuestro cerebro y afectan nuestro funcionamiento físico. ¿Qué pasa cuando tenemos temor muchas veces? Nos sudan las manos, nos da mal de estómago, ¿sí? Se nos dilatan las pupilas, se nos sube ¿qué? La tensión, nos da tembladera. ¿Y qué le pasa cuando tiene miedo? Grita, temor, claro. Es una reacción natural, efectivamente. Somos funcionamientos químicos y efectivamente en nuestros cerebros se segregan ciertas enzimas que van a hacer que nuestro comportamiento vaya a tomar esas actitudes. ¿Y qué hace la persona? ¿Cómo reacciona? No se paralizan, ¿cierto? Se quedan quietos. Ustedes han escuchado mucho de esto. Otros corren, reaccionan. Les cuento una experiencia. Hace años estuvimos en la casa con Dianita, compramos un Renault 6 y pues no es que fue el último modelo. Estábamos comprando estos primeros carritos ahí. Y algo accioné yo, no era la calefacción, no era el aire acondicionado, era ese ventilador, que eso es un secador de pelo, ¿cierto? Sí, eso es un secador, es una resistencia y un ventaviola y eso, ¿sí o no, Néstor? Y algo lo activé y íbamos cuando empezó a salir, eso era humo, polvo, caliente. No, eso empezó, yo ¿qué esto qué? Y yo paré, frené, me agaché así a mirar a ver qué era. Y yo, Dianita, no, pero esto aquí no hay candela, no sé qué. Mis hermanos, estaba hablando solo. Y miré y Diana ya iba a 3 cuadras corriendo. Reacción al miedo. Ella sale corriendo. Yo me considero que frente a una acción soy más sosegado pronto, como que más calmado.
Pero otros reaccionan así. Cuando te iban a robar en Chapinero hiciste como Ah, esa fue otra. Sí. Estábamos de novios con Dianita y salí yo de hacerle visita. No, eso fue hace poco. Y salí yo de la casa de ella ahí por la 26 y de repente yo vi dos tipos que iban pasando. Yo seguí por mi andén, pero nos íbamos aproximando de tal forma que yo dije, no, nos vamos a encontrar. Cuando en ese momento uno me cogió de aquí y yo alcancé a quitarle la mano así, pero sacó el puño y me lo sentó. Yo no sé si me fui de para atrás o para adelante, con tal fue que caí parado así. Y el tipo estaba con el brazo así. ¿Qué hizo el tipo? Y yo, este es un ninja. Salieron corriendo. Salieron corriendo. Reacciones al temor. Ellos también estaban temerosos. Yo estaba temeroso, pero algo pasó. El Señor me volvió ninja en un segundo. Entonces, frente al temor hay muchas reacciones. Muchas. Y efectivamente lo vemos todos los días. No sé si ustedes vieron por noticias hace poco, por allí en unas cuadras más adelante, no digo que tan cerca, pero son tipos que atracaban en el día y cómo a la gente. Y había mucha más gente, pero no les importaba. Entonces, frente al temor. Pero esto, cuando estamos bajo este manto de temor, se vuelve un problema. ¿Se vuelve un qué? Un problema. Porque empieza a afectar todo lo que yo soy. O algunas partes. Por lo general todo. Y es cuando en nuestro ambiente, en nuestro contorno, empezamos a actuar de una forma que no es proactiva, que no bendice, que no ayuda a que como que se siga el camino que se quiere. Papá, que es que, bueno, dirán unos, papá, que hay que hacer tal cosa. Uy, no, ¿por qué? No, es que me da miedo. Pues se limita. O a los hijos, no, pues, una cosa, mis amados, es ser prevenido. Una cosa es ser precavido, efectivamente. No tentar a Dios. Ah, no, yo me voy para allí, para donde la 13 con no sé qué y no me va a pasar nada. Oiga, son las 11 de la noche, 11:30. Sea sabio, ¿cierto? Porque no podemos tentar a Dios. Pero efectivamente vivimos bajo ese manto. Ustedes mismos se dan cuenta cuando uno prende la televisión, toda esa serie de situaciones, los índices de violencia, de inseguridad, de ¿qué más? De descomposición social que están afectando. No sé si a ustedes les llegó en estos días un video de esa nueva droga que está llegando aquí en Colombia, los zombies. Aunque uno me dijeron que eso ya era más viejo que quién sabe qué, pero bueno. En Pereira, en esta semana, en unas fincas, reunieron a un poco de jóvenes, les dieron de esa droga y quedaron todos. Uno dice, ¿verdad que uno queda? ¿Qué temor? De ver qué van a ver nuestros hijos más adelante, de qué van a enfrentarse, y por naturaleza tenemos el temor. Pero hay miedos, mis amados, que efectivamente incapacitan, no permiten que tú te desarrolles muchas veces como ese ser que Dios quiere que tú seas. Aunque sabemos, y lo vamos a ver más adelante, hay palabra de restauración en esas áreas. ¿Qué sinónimos tenemos de miedo? De temor, perdón. Pues miedo, Pavor. terror, ¿qué más? Espanto, ¿qué más? Pánico. Pánico, ¿qué otros? Fobia. Fobia, alarma, asombro, sobresalto. Toda esa serie de cosas afectan al ser humano. Pero veamos qué dice efectivamente la Biblia sobre el temor. ¿Cuándo apareció el temor? O el temor en sí en la Biblia. O el miedo. Cuando Jesús se iban a llevar. Sí, eso es un episodio mucho antes. Miren lo importante. Cuando Dios les ha impartido la instrucción de que no comiesen el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? Y efectivamente desobedecieron. Y dice que Dios se paseaba por el jardín y los empezó a llamar.
Pero ellos antes se contemplaron que desnudos y cosieron sus hojitas de parra para cubrir su desnudez. ¿Y qué pasó? Dios los empezó a llamar y Adán no aparecía. Hasta que por allá por fin salió detrás de los árboles. ¿Qué hubo, Adán? Lo estoy llamando. ¡Ah, Señor, qué pena! Es que tuve miedo y me quedé. Escondí. La vergüenza, ellos tenían vergüenza, y la vergüenza causa miedo, temor, porque habían fallado a Dios. Desde ahí, entonces, el miedo, el temor es consecuencia de qué? Del pecado. ¿Es consecuencia de qué? Del pecado. Antes de esto ellos vivían en plena comunión con Dios. Podían tener todo a su disposición. Pero a causa del pecado vino, aparte de que fueron despojados, aparte de todas las circunstancias que vinieron, se generó en ellos que temor. Y de ahí para adelante tenemos muchos ejemplos. Hay muchos, cité algunos, pero yo sé que si usted en su computador entra a la concordancia bíblica y escribe temor, y ahí te aparecen todos los versículos donde casos específicos de temor. Noé, Dios le dijo que el temor y el miedo de vosotros estará sobre todos los animales. Eso fue cuando los iba a introducir. Entonces, los animales vivían de chévere, pero con la caída del hombre también empezaron a ser afectados. ¿Con qué? Con temor. Entonces, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de toda la tierra, y sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregadas. ¿Abraham tuvo miedo? Sí, hubo un momento en que él estaba haciendo un sacrificio para Dios, se durmió, y dice allá en el 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre ti grande. Entonces, el temor, vamos a ver que en muchas palabras de la Biblia son de confianza para no tener temor, pero en otras es también diciéndole a Dios a uno: ojo, hay temor ahí. En el 15:12, cuando Abraham empezó a hacer este sacrificio, más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Cuando tuvo que huir de su hermano y sabía que su hermano venía tras él. Dice en Génesis 32:7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo. Lo dijo: ustedes bajen para allá, y por si mi hermano nos alcanza, no nos va a matar a todos. Él tuvo gran ¿qué? Temor. ¿Recuerdan con el episodio de José y sus hermanos? Los hermanos de José tuvieron temor cuando les descubrieron que ellos eran los que habían vendido a José. ¿Y qué les dijo José? Tranquilos, no teman, no les va a pasar nada cuando José se les descubre, porque esto ¿qué? Fue planeado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué otro caso de Moisés? No, con Moisés sí muchas cosas hubo de temor. Él tenía temor frente a Faraón, pero después Dios le dijo: no temas, yo voy a utilizarte. Y resultó ¿quién teniendo más bien temor del pueblo de Israel? Faraón y Egipto. Y cuando el pueblo de Israel sale, ellos tuvieron temor, porque se iban a enfrentar a ¿qué? Nomás con el paso del Mar Rojo, pero había palabra de confianza. Pero ¿sabes qué? No tuvieron temor el pueblo de Israel ¿de qué? De hablar mal de Moisés. Ahí sí no tuvieron temor. Entonces el temor se manifiesta en muchas formas. Mira lo bonito allá en Josué. ¿Recuerdan Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No que, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, dio la palabra. Después de que ya obedeció, dice que el pueblo sintió temor porque había un juicio sobre ellos. ¿Y fueron qué?
perdonaron, se arrepintieron. Con Daniel, le dijo, Daniel, ya no temas más, tu oración fue ¿qué? Escuchada. En el Nuevo Testamento, ¿los discípulos tuvieron temor muchas veces? Claro que sí. ¿No recuerdan cuando iban en la barca? Que Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya y camine sobre el mar. Y que empezó a caminar, pues dice que empezó a mirar las olas tan grandes y que temió, dudó y empezó a hundirse. Y efectivamente, en la época de Jesús también empezaron a temer las obras que Jesús hacía, porque eran grandes y extraordinarias. Cuando la iglesia primitiva empezó a temer porque era ¿qué? Perseguida. Pero Dios también dio palabras de confianza para que no temieran. Y al contrario, la gente también empezó a tener temor de la iglesia, de los discípulos. Porque Dios los acompañaba con ¿qué? Con señales, con prodigios. Entonces eso despertaba temor. Y efectivamente Jesús tuvo un momento de angustia. Anoche hablamos con Dianita y efectivamente decíamos, bueno, en la palabra no dice la palabra temor, pero sí que sintió gran angustia. Pero él tenía temor también, porque él no quería que fallarle al Padre. Por eso le decía, Padre, pasa de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿Y por qué creen que Jesús tuvo temor, tuvo angustia? Porque dice la palabra que él se quiso identificar con todo lo que nos pasa a nosotros. En todo experimentó lo mismo, menos en el ¿qué? El pecado. El pecado. Pero que él experimentó eso para ayudarnos en nuestra habilidad. Entonces, él sintió también angustia, temor. Pero miren lo importante, que también hay otro temor que la Biblia nos enseña. ¿Ustedes han escuchado el temor de Dios? ¿Ven? Sí. ¿Y qué podemos decir del temor de Dios? ¿Qué es miedo a Dios? No. Amor a Dios. Muy bien. Es reverencia. Amor reverente. Es honra. Todo cuando usted lee la palabra ya, y voy a citar aquí unos ejemplos rápidamente, cuando habla de esto, es reconocer los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Cuando tú lo reconoces, estás teniendo ¿qué? Temor de Dios. Cuando tú dices que Dios es santo y quiero vivir en santidad, estás actuando ¿en qué? En el temor de Dios. En su amor ¿qué? Reverente. Y miren a mi amado que el temor, cuando se anda en el temor de Dios, ya sabemos qué es el temor de Dios. Esto conlleva a poder disfrutar de muchas bendiciones. ¿Muchas qué? Bendición. Muchas bendiciones, de muchos beneficios. Salmo 111, Dios dice, el principio de la sabiduría, ¿el principio de la qué? Es el temor de qué? De Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lo permanece por algún momentico Para siempre. Miren, Proverbios, usted coge Proverbios y empezamos. Tú puedes saber cuántas calificaciones le dan a este temor de Dios. Proverbios 29-23. El temor, diga, el temor de Jehová es para vida. Dígalo de nuevo, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Que qué? Y no será visitado ¿de qué? Del mal. Proverbios 14:27. Miren otra designación del temor de Dios. El temor de Jehová, repita conmigo, el temor de Jehová es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de qué? Para apartarse de la muerte. Muy bien. Proverbios 14:26. Dígalo conmigo, el temor de Jehová. El temor de En Jehová. el temor de Jehová En el temor de está Jehová. la fuente de Es la confianza. fuente de confianza. Esperanza Esperanza. tendrán sus hijos. Tendrán sus hijos. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En estos versos vemos que el temor del Señor o de Dios proporciona ¿qué? Confianza. Confianza. ¿Qué más? Seguridad. Vida. ¿Qué más? Seguridad. Muy bien.
protección, confianza, satisfacción. ¿Para quiénes? Para mí. ¿Para quién? Muy bien. Diga, ¿para quién? Para mí. Para mí, que conozco, que hago. Ahora en el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Qué dice? Busqué a Jehová. Quien no busca a Dios efectivamente tiene una gran tendencia, será proclive a tener grandes temores en su vida. Pero cuando buscamos de Dios, cuando lo conocemos, ¿qué hace Él? Quita todos mis temores de cualquier índole, mi amado. Hoy en día se calcula que los niños nacen con mayor grado de inseguridad. Ustedes no han escuchado que hay como un síndrome, una enfermedad, eso tiene, de padres o de madres que les da temor que el niño medio camine por un piso que no ha sido barrido, o los superprotegen de tal forma que empiezan a maquinar en su mente que ellos son los únicos que pueden cuidarlos. ¿Y saben qué hacen? Lastiman a los niños para tener la oportunidad de ellos cuidarlos. Síndrome de Munchausen se llama eso. Gracias, Luis. Eso se da. Los lastiman porque creen que los únicos que pueden cuidarlos son ellos. Porque hay un temor de decir o dejar que alguien se los cuide o enfrentarlos a ellos. Entonces, tremendo. Pero diga, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y el temor de Dios me lleva a tener confianza. Y el temor de Dios me lleva a tener Seguridad, confianza. Seguridad, vida, protección. Esperanza en Dios. Muy bien. ¿Y ahora qué nos dice para hoy en día Dios a través de la palabra? De la palabra. En los momentos de temor. Porque es algo inherente, ¿no? Siempre iremos a tener esto. Mis amados, el temor, como la tensión nerviosa, no se quita muchas veces. Pero sí sé que Se controla. se controla, sí se somete. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo en su vida, fácilmente puede dominar el temor. Cualquiera que sea, mis amados. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. Sino de poder, De amor y de dominio propio. Muy bien. Es una palabra para mí. Para mí. Bien. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay que temor. Dígalo, en el amor, En el amor no hay no hay temor, temor. sino que el perfecto amor Perfecto. echa fuera qué? Fuera todo temor. Muy bien. Mire, es palabra de Dios. Diga, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Porque es palabra de Dios. ¿Cierto? Esta palabra es bien linda. Es para usted, mi amado. Isaías 41:10. Espero que nos lo pongan y lo leemos todo. Amén. 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Léalo duro. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré. ¿Sí está lo mismo? Ah, está en otra versión. Ok. Bueno, leámoslo allá. Listo. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Para mí. Para mí. Daniel 10:12 les decía, el ángel del Señor anima a Daniel. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué lindo que el Señor te diga eso. Amén. Qué lindo que el Señor te diga hoy por nombre propio, no temas. Porque desde el día en que te propusiste a qué? A entender y a humillarte. Cuando
queremos conocer de Dios, entenderlo. Mis amados, todo temor tiene que ver. Y Él viene en respuesta en tu ayuda. ¿Qué hizo? ¿Qué decía Jesús? No temáis. Cuando decía, no temáis por la ropa, lo que nos compartía la pastora ahora en la mañana. No temáis porque hay de vestir, que has de comer. ¿Acaso Dios no provee a los animales? ¿Cuánto más proveerá a nosotros? Amén. No temamos. Salmo 23, 4. Es lindo. Aunque ande en ¿qué? Daniel. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Dígalo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mi amado, efectivamente, yo sí creo que a veces es necesario que tengamos miedo. Cuando despertemos un día de estos, digamos, ay, yo como que esto de ser creyente o cristiano, o como que yo ya no le voy a jalar más a esto, ese día, hermano, tenga miedo. Sí. Ese día tenga miedo, hermano. Cuando estábamos en la escuela de parejas con Dianita, el pastor, el instructor decía, estábamos viendo el tema de la infidelidad. Decía, cuando usted venga el demonio a tentarlo con infidelidad, tiemble, dele miedo, porque las consecuencias son tremendas. Y nos decía, cierren los ojos, cierren los ojos. Acuérdese de lo que haya usted experimentado, el temor más grande. Una situación, lo que haya experimentado de temor. Y multiplícalo por 10, por 20. Ojalá experimente eso el día que usted ceda a la tentación del adulterio, de la infidelidad. Porque cuando tenemos temor, nos da miedo eso, ¿qué hacemos? Huimos. Ahí sí es necesario tener temor. Porque las consecuencias son tremendas, mis amados. Pero Dios ha dado sabiduría. Dios, diga, me ha dado sabiduría para obrar conforme a su palabra. Para obrar conforme a su palabra, en el temor de Dios. Mis jóvenes, tengan miedo cuando quieran ceder a la tentación. Porque las consecuencias son tremendas. Yo les conté a ustedes a grandes rasgos, y si quiere también puede escucharlo usted para que esté allí y pueda ser bendecido por ese testimonio, el de Cristín de Clario. Se los conté el otro día así muy por encimita. Y cómo ella, en ese momento en que le estaban revelando una profeta su condición, porque ella pensaba decirle a Dios, te voy a dar hasta las 12 del día, de las 12 de la noche de tal día, Dios, para que me diga si usted realmente existe. Y ella era una salmista, ella cantaba cada 8 días en la iglesia, y no había empezado hace 1 mes ni 2 meses de toda su vida. Y miren, pero cuando esta profeta le reveló, le dijo, yo existo. No la conocía. Escuchen el testimonio. Yo existo. Y yo soy esto y esto y esto. Yo te conozco esto y esto y esto. Y ella era una cantante famosa en Puerto Rico. Y le dijo, listo. Si me sigues, yo te voy a bendecir. Vas a llenar estadios. Vas a grabar. Vas a ser famosa. Te van a llamar de muchos lugares. Listo, pero si no me quieres seguir más,
igual te voy a bendecir porque se lo prometí a tu mamá. Vas a llenar estadios, vas a grabar, vas a ser famosa, vas a tener dinero, fama, pero no estará nunca más mi presencia en tu corazón. Dice que ella sintió angustia, temor, que si fue como si hubieran clavado 1000 cuchillos en su corazón. Sintió temor de no poder volver a percibir la presencia de Dios. Sí. Que nos pase ese escalofrío como le pasó a Elena. Escalofrío. Da escalofrío. Dios nos guarde de pretender caminar fuera de la presencia de Dios. Todos los días, mi hermano, hay la oportunidad de tener esa comunión con Dios. Todos los días, ya que lo conocemos, ya que estamos en eso. Que tenemos debilidades, sí, Él las conoce. Que si el justo cayere una vez, ¿qué pasa? Será levantado. El Señor lo levanta siempre. Pero siempre con ese temor de Dios. Temor de Dios. Muchos temores, muchas aflicciones vendrán al justo, pero de todas ellas, ¿qué? Será librado. Lo librará el Señor. Y muchas promesas, mis amados, hay sobre esto. De cómo Dios quita nuestros temores y nos da confianza. Hay muchas. Muchas. Así que llegue hoy a su casa, busque su Biblia y empiece a buscar esas promesas. Que ya no son tan promesas porque en Él las promesas son ¿qué? Sí. Sí Y amén. Ya se empieza a caminar sobre eso, mi amado. Muchos temores vendrán. A nivel económico vendrán muchas oportunidades de sentir temor. A nivel social, a nivel de todo orden. Aún no más, Dianita me contaba que anoche estaba viendo un programa de cómo ya le ponen fecha a la vida del sol. ¿Sí? Bueno, en 5.000 millones de años, pero bueno. Pero puede ser antes, porque es una estrella que ya está madura. Y las estrellas cuando llegan a su época de madurez, se expanden. Y cuando se expanden, achicharran todo lo que hay por ahí, a todos los planetas. Es como que uno dice, Dios mío, ¿qué tengo? Situaciones climáticas están dando. Y todo eso causa ¿qué? Temor al Señor. Pero ¿cómo ha de ser nuestra actitud? Dictámenes médicos. Tenemos dictámenes médicos y causan temor humanamente, sí. Pero hemos confiado y vamos a confiar. Amén, amén. Dios es